nosotros seguimos con ustedes, queridos amigos, amigas. Gracias a quienes se comunican, están en contacto. Carlos Bolívar Patiño. Buenos días, señores de Radio Pichincha, nos dice. Buenos días, querido Carlos. ¿Desde dónde nos escucha? Queremos saber y saludarlo también. Ever Luque también, saludos, gracias. Dolores Armijos, Ángela C, Cleverito. ¿Quiénes más están conectados? Lucho López, Edmundo, Carmen Garzón, Mario Venegas, Franklin Almeida, Temico Terán, Juan Ruiz, Emi Cedeño, Dylan y a todos los amigos y amigas que están en contacto. Tenemos una pregunta que está planteada a través de nuestra página de YouTube. ¿Está de acuerdo con la propuesta de algunos empresarios de eliminar el subsidio al diésel? Bueno, cuéntenos sí o no. Tenemos de momento 3.010 votos y nos dicen que sí están de acuerdo el 14% y que no el 86% de quienes han votado en este breve sondeo que realizamos a través de nuestra página de YouTube. Esta misma pregunta está en Instagram y también la tenemos planteada en X, así es que si quiere responderla, muchísimas gracias. Si quiere dejarnos algún comentario adicional, también estamos a las órdenes. Bueno, por favor, si me cuentan si ya está conectado nuestro invitado en esta mañana para que podamos saludar con Virgilio Pesantes, gerente general de DACEP desde la ciudad de Guayaquil, porque nos ha interesado pues conocer más acerca de esta propuesta que hace Guayaquil desde el 28 de julio, que tiene ya un centro municipal gratuito para la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, ¿no? Se trata de la unidad de protección a víctimas especiales y es una iniciativa que incluye servicios de atención jurídica, psicológica, pediátrica, terapéutica y acompañamiento legal durante todo el proceso penal. ¿Y por qué hablamos de esto? Por la necesidad de enfocarnos en estos temas que son sociales, donde siempre se recorta cuando entra un país en crisis, se destina mucho a seguridad, pero ¿qué pasa con lo social, con las vidas de las personas, ¿no? Más aún en una ciudad donde se registra el 25% de los casos de violación y esto es una realidad muy, muy dura. Bienvenido, muchísimas gracias a Virgilio Pesantes, gerente general de DACEP, por acompañarnos a través de la vía telemática. Y bueno, cuéntenos un poquito acerca de esta política que ustedes están adoptando, ¿no? Y el diagnóstico previo que ha hecho el municipio de Guayaquil para intervenir directamente en un tema que ha sido históricamente pues olvidado por un lado y también pues que el Estado ha tenido también como la responsabilidad de asumirlo y ha sido muy descuidado. Bienvenido. Muchas gracias, Sofía. También saludos a todos aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchan. Bueno, para entender un poco más qué es esta nueva unidad que se ha creado, yo creo que es fundamental entender la visión integral de nuestro alcalde Aquiles Álvarez. El acompañamiento y la preocupación objetiva por el bienestar del ciudadano guayaquileño debe ser en todas sus etapas. Es así como existen muchas iniciativas dentro de la alcaldía de Guayaquil que acompañan desde a una mujer que está embarazada, acompañan a los niños a través de la educación, a través de los libros, a través de la entrega de distintas herramientas. Nos enfocamos muchísimo en el tema de la juventud a través de cursos, formación, en el empleo. Y en ese camino, pues, vamos identificando nuevas preocupaciones o nuevas iniciativas que necesita el ciudadano guayaquileño. Es así como nuestro alcalde Aquiles Álvarez, sensible a esa realidad, se preocupa de aquellas realidades que muchas veces son incómodas y mucha gente no las quiere atender. Y es así como se crea la unidad de protección de violencia de personas especiales de abuso, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta unidad de protección? Bueno, como bien lo decía Sofía, esta unidad de protección busca acompañar a niños, niñas y adolescentes que han sufrido cualquier tipo de abuso en las distintas situaciones de su vida cotidiana. ¿Cómo se hace esto en cualquier día? Cuando un padre de familia detecta, sea porque le dice su hijo, ¿no? O sea porque está evidenciando algunas situaciones que no son cotidianas, no son normales, se va a acercar a esta nueva unidad de protección a víctimas y cuando llega ya tiene una serie de equipo totalmente formado, capacitado, profesional para poder responder a esta necesidad. Entonces llega la persona y todo el equipo de abogados, trabajadores sociales, psicólogos, pediatras, están esperándolos para poder reparar a esa persona. Llega, es recibida por un equipo de abogados, es recibido el niño, se hace una valoración médica primero,
para poder, inicial, ¿no? Para poder identificar la magnitud del problema, se hace una entrevista con los abogados a través de los abogados y los padres, y ahí comienza a entenderse más la realidad. Y se da absolutamente todo el acompañamiento gratuito para poder lograr el resultado esperado, que es, por un lado, la familia entera sea reparada, pero por otro lado también aquel agresor sea puesto a disposición de las autoridades. Eso es importantísimo porque usted decía que es un tema que incomoda y que cuesta mucho abordarlo, ¿no? Porque la mayoría de estos delitos ocurren en entornos cercanos, estamos hablando de familias, estamos hablando de escuelas, de comunidades, así es que, claro, ahí la pregunta es cómo se enfrenta una problemática tan arraigada desde lo municipal, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones se consideran también efectivas, incluso para prevenir este tipo de hechos, ¿no? Porque ojalá y no tuviéramos que atender estos casos, hay que hacerlo y realmente buscar sancionar a los agresores, pero ojalá y no tuviéramos tantos y tantos casos porque las cifras además que se daban desde Guayaquil son muy fuertes. Ese tema es importante, Sofía, que toca usted. Estamos hablando que un niño cada 3 horas es abusado sexualmente en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo es posible que esta realidad ha ido incrementando sin que las autoridades hayan puesto especial enfoque en resolverlo? Nuevamente, ya todos creo que a nivel nacional conocen a nuestro alcalde la visión clara de la protección de la familia y meterse en esta realidad incómoda, porque si nosotros estamos hablando que en los últimos 5 años son 250.000 personas, niños que han sido abusados, y cada vez va creciendo, pues definitivamente alguien tiene que darle solución. ¿Por qué no se le da solución? Porque es delicado. Para que hagan una idea a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven por las distintas plataformas, el 96% de este tipo de casos quedan en la impunidad. ¿Por qué quedan en la impunidad? Primero, porque efectivamente da miedo tocar este tipo de temas por parte de una familia, se siente desamparada. Ese sentirse desamparado ya no va a existir gracias a la alcaldía de Guayaquil. Por otro lado, también es parte económica, porque durante todo ese proceso hay que trabajar con abogados, hay que ir a distintos lugares, son muchas personas de escasos recursos que están metidas en estas dificultades. Ahí viene nuevamente la alcaldía de Guayaquil preocupada para acompañarlos gratuitamente para que sean reparadas esas personas. Y adelanto otro tema también, Sofía, se me permite. No solamente se trabaja con el niño o la niña adolescente, también se va a trabajar con la madre y con el padre de estos niños, porque todos son afectados. Y es ahí donde entra toda la maquinaria de la alcaldía de Guayaquil para poder acompañar en este proceso. ¿A qué me refiero con toda la maquinaria de la alcaldía de Guayaquil? Me refiero a que por un lado estará acompañado por la DACE para distintos programas de capacitación e información para que estos padres también tengan después, a medida que pase el tiempo, sus propios recursos. Pero por otro lado también está la empresa Épico que les va a acompañar en el desarrollo de sus ideas de negocio. Adicionalmente tenemos toda la estructura de la Dirección de Salud para poder acompañar, porque no solamente hay temas de psicología, también muchas veces estos problemas se somatizan, se hacen físicos. Y ahí es donde está la Dirección de Salud acompañándolos en todas las iniciativas que nosotros podemos. Por eso es que hablamos siempre en la alcaldía es de la integralidad, la protección general de la familia guayaquileña. Ahora, uno de los principales reclamos de las víctimas siempre ha sido la revictimización, ¿no? Dentro del sistema judicial y dentro de los espacios de atención incluso, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar dentro de esta iniciativa para que esto no ocurra, especialmente con los niños y las niñas? Perfecto. Realmente, como es algo tan delicado y donde existe poca especialización por parte de los abogados y por parte de los psicólogos, de los pediatras, nosotros hemos contratado 4 especialistas, abogados que están en la Casa Guayaca, que es el espacio que hemos destinado para esta unidad, ya todos preparados, formados para saber cómo preguntar, son muy técnicos, cómo derivar a los niños, a las niñas, adolescentes, a las distintas fases, cómo se los va acompañando. Y como conocen, pues la alcaldía de Guayaquil no ha escatimado recursos en la contratación, en el acompañamiento, en los espacios, porque sabemos que estas situaciones afectan directamente al corazón de cada niño, a cada niña. Y
como saben nosotros, pues clarísimos en la visión de nuestro alcalde, pues estamos dispuestos a servir de la manera más profesional, siempre teniendo cuidado al tema de la revictimización. Virgilio, ¿qué implicaciones tiene también para la ciudad asumir este tipo de responsabilidad? ¿Qué significa en términos también de presupuesto, de formación de personal y de coordinación interinstitucional? Bueno, para nosotros, dentro de la estrategia que ha presentado nuestro alcalde, hay una división por ejes. Hay un eje financiero, hay un eje de infraestructura, hay un eje económico, y dentro de esta unidad recae dentro de este eje, dentro del eje social. El eje social tiene un presupuesto para poder abordar este tipo de dinámica. Presupuesto que está debidamente enfocado, sustentado y adicionalmente siempre bajo la figura del compromiso con el guayaquileño. Nosotros estamos 100% comprometidos en que esta dinámica presupuestaria es un poco complicada, pero también comprendemos perfectamente de que todos los esfuerzos en todos los sentidos que hace la ciudad de Guayaquil, independientemente del presupuesto, porque nosotros siempre vamos a sacar adelante, porque como ustedes saben, nuestro alcalde es muy práctico, es de muchas obras, es de muchos servicios, y nosotros no vamos a parar. Pero a veces el gobierno central no transfiere los recursos, ¿no? Y tampoco hay como una política que esté funcionando, que se esté articulando desde el mismo gobierno, ¿no? Entonces, ayer escuchaba el programa acá en otro relato, acá en la radio, cuando se hablaba de lo que ha sido, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que de alguna forma debería más bien promover y articular este tipo de atenciones. Y decíamos, los municipios están asumiendo, las prefecturas están asumiendo, pues, estas responsabilidades, aun cuando la ciudadanía les está pidiendo que intervengan en obras, en el adoquín, digamos, en la parte más visible, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué significa, no? En este sentido, el no tener quizá con quién coordinar desde lo central, desde el gobierno central. Algo que es importante es que nosotros, dentro de la alcaldía de Guayaquil, no andamos pensando en qué nos ayuda el gobierno, en qué no nos ayuda el gobierno. Nosotros estamos pensando en qué es lo que necesita el guayaquileño. Cada una de nuestras reuniones técnicas con el alcalde siempre es de abajo hacia arriba, lo que necesita la comunidad, lo que necesita el guayaquileño, y vamos escalando. Y de acuerdo a la división propia que ha diseñado nuestro alcalde, nos permite ejecutar rápidamente. Es verdad lo que usted dice, Sofía. Actualmente el gobierno ha decidido juntar algunos ministerios. Es muy probable que queden muchas personas sin servicios porque es complicado juntar ministerios que muchas veces no tienen nada que ver entre uno y el otro. Sin embargo, nosotros, siempre predispuestos, conociendo la realidad guayaquileño, pues tenemos una dirección de la mujer que los acompaña a estas víctimas de abuso que muchas veces ya son madres de familia. Tenemos por otro lado la dirección de salud y vamos supliendo estas necesidades. Hace poco acabamos de inaugurar, nuestro alcalde acaba de inaugurar en la isla Puná una unidad médica, por ejemplo, donde tiene bienestar animal, donde tiene espacios para formación y capacitación de la DACE y donde también tiene espacios de salud en la isla Puná, un lugar históricamente olvidado. Pero nuevamente, la visión de nuestro alcalde es clarísima. El espacio es donde la gente lo necesita. Dignificar al ciudadano guayaquileño, al más pobre de los pobres, es la misión que nosotros tenemos, impregnada desde nuestro alcalde. Precisamente para finalizar, quisiera conocer sus expectativas. ¿Qué esperan ustedes que cambie a largo plazo en la vida de las personas, de las víctimas y en la ciudad con la apertura de estos servicios como la unidad de protección a víctimas especiales? Bueno, hay un dicho que a nosotros nos gusta mucho, aquellos que tenemos la oportunidad de dirigir muchos espacios dentro de la alcaldía, y es algo que dice constantemente nuestro alcalde. Si bien no es nuestra competencia, sí es de nuestra incumbencia. ¿Eso qué significa? Esta unidad de protección a víctimas especiales de abuso entra en la dinámica de la prevención de las violencias, en la prevención de la seguridad. No, existen muchos estudios que indican que aquellas personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual, en el camino, si es que no son tratadas, pueden convertirse en abusadores. Y nosotros, sensibles a esa realidad, sin que sea la competencia, la seguridad de la ciudad de Guayaquil, estamos planteando la ciudad de todos, la ciudad del futuro, aquella ciudad que progresivamente va disminuyendo sus índices de violencia, pero siempre enfocados en la prevención. Esta es la unidad de protección que estamos inaugurando, es una de las muchas iniciativas que existen dentro
de la Alcaldía de Guayaquil que buscan trabajar en la prevención y estamos seguros que en el camino que estamos es el adecuado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Virgilio Pesantes, gerente general de DACEP, que nos contaba acerca de esta iniciativa. Guayaquil inaugura este centro municipal gratuito para atender a víctimas de abuso sexual infantil, una realidad que está muchas veces invisibilizada o a veces se quiere deliberadamente ignorar. Un abrazo fuerte desde la capital. Igualmente, Sofía, invitarlos a aquellas personas que han sufrido esta situación de dolor a la Casa Guayaca, que queda en la Tarazana, de lunes a viernes de 8:30 a 5, pero si el fin de semana existe alguna situación parecida, vayan, porque todo el equipo está totalmente diseñado un protocolo para poder responder inmediatamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, amigos, queremos continuar y compartirles una entrevista que grabamos el día jueves o viernes pasado, y realmente es un tema muy sensible, el caso de Renato Ortuño, quien fue víctima de un intento de sicariato en nuestro país, ¿no? Luego de más de 2 años de vivir con una discapacidad del 98%, producto de este atentado y tras haber agotado todas las posibilidades médicas, pues Renato ha solicitado el acceso a la eutanasia amparado en el reglamento aprobado en 2024, ¿no? Este 31 de julio recibió la notificación oficial del IES que le permite ratificar su solicitud ante el Comité Técnico Interdisciplinario y si el comité aprueba, Renato podrá acceder a este procedimiento en un máximo de 10 días. Conversamos con él sobre este proceso que ha enfrentado, las implicaciones legales y personales de esta decisión y su visión sobre el derecho a morir con dignidad. Hoy le estamos dando seguimiento al caso de Renato Ortuño, quien fue víctima de un intento de sicariato que no ha sido bien investigado ni aclarado por parte de la Fiscalía. El autor material, pues si bien fue apresado, no existen indicios de la autoría intelectual de este caso, a pesar de que ha habido insistencia e incluso investigaciones de alguna forma privadas por parte de la familia de Renato. Hoy él, después de 2 años sin poder moverse porque su situación de salud es muy compleja, ha decidido también acceder al derecho a la eutanasia, un legado de Paola Roldán, quien también luchó para que esto sea legal en nuestro país. Sofi, muchísimas gracias por el espacio. En términos generales, la decisión de optar por la eutanasia pues responde únicamente al hecho de que yo no he tenido evolución. Realmente la lesión de la que yo he sido víctima ha sido muy grave. Pensamos en un principio que podía recuperarme. Yo creo que lo poco que logré tener fue parte del proceso de desinflamación de mi cuerpo, pero no que haya yo recuperado algo de movilidad o algo de fuerza que me permita tener algo de autonomía. Y definitivamente pues han sido 2 años en los que no he estado acostado en cama. Han sido 2 años de terapia constante, y además, bueno, en septiembre del 2023 mismo viajamos a España a hacer un tratamiento de células madre. Ya fue tormentoso ese viaje, y pues desde inicios de este año, en enero, fuimos a México durante un mes, de igual manera a un tratamiento de células madre. Fuimos inmediatamente igual a un tratamiento en Cali, que era complementario porque era intensivo, de mucha actividad física, que era lo que necesitaba para activar las células que me implantaron en México. Pero al final de cuentas no tuve yo realmente ninguna evolución. Y realmente ha sido muy tortuoso el camino, pero sobre todo el vivir con dolor. Es algo muy difícil despertarse con dolor, tener dolor todo el día, tratar de ver cómo controlarlo, tratar de también manejar el tema de la medicina, porque no son pocos los medicamentos que tomo. Ya tomo suficientes que deberían aliviarme de alguna manera, pero no ha sido así. He probado de todo un poco y
realmente no tengo, no tengo alivio. No tengo alivio. Luego viendo efectivamente pues las imágenes de mi lesión es algo catastrófico, es feo golpearte contra la realidad. Ver que no tengo vértebras, donde reventó la bala cuando me impactó la médula, cuando me impactó la espina, pues se ve como si simplemente se hubieran derretido todas mis vértebras y estuvieran solidificadas en una sola. Entonces eso provoca no solamente el dolor, me impide toda la movilidad que no tengo, me implica, me afecta mucho en la flexibilidad, en la rigidez, tengo muchos espasmos últimamente. Últimamente pues mis noches son muy largas porque duermo poco. Eh, También es un poco tema seguramente de estrés básicamente, porque, porque atrás de esto hay muchas cosas. No solamente es el hecho de que Dani me cuide y sea ella quien me baña, quien me carga, quien me da de comer, quien me viste, quien me atiende en todos los sentidos, pero atrás de esto hay una serie de circunstancias que se presentan como consecuencia del dolor en nuestras familias, y eso a la vez también provoca también malestares, conflictos que no deberían haber. Yo creo que he vivido una plena vida. Me hubiera gustado poder vivir un poquito más, pero creo que en lo que pude hacer, pues me voy satisfecho, me voy contento de haber vivido mi vida con toda la libertad, con toda la diversión, no siempre muy sanamente, obviamente, pero bien, feliz, me voy feliz de haber conocido a mucha gente importante, a mucha gente valiosa, en ese sentido importante, en el sentido de que ha sido valiosa. Principalmente estos 2 años nos han hecho a nosotros reflexionar mucho sobre la gente que está cerca de nosotros. Hemos salido adelante en el sentido de que hemos intentado absolutamente todo, lo hemos dado todo, lo hemos probado todo y pues tenemos la satisfacción de que se intentó. ¿Sí? Renato, ¿en qué momento toma usted la decisión? ¿Es una decisión que usted la ha consensuado con alguien? ¿Es una decisión personal? Cuéntenos un poco eso, porque también, a pesar de todo, tomar esta decisión no es nada sencillo. Realmente la decisión yo creo que la tomé cuando pronto fui dado de alta del hospital y me di cuenta de cuál era mi realidad, que yo estaba postrado. Yo conocía del tema de la eutanasia, estaba estudiando sobre ese tema porque era mi proyecto de tesis doctoral, justo la implementación del derecho a la muerte. Como digamos, un poco paralelo al hecho del derecho a la vida, ¿sí? Que es importante que si existe el derecho a la vida debe ser digna. Y pues bueno, en ese entonces cuando yo fui dado de alta y dije yo me aplico la eutanasia, sinceramente yo informé a mi familia que iba a intentar lo del procedimiento en España porque, claro, mi familia estaba muy esperanzada en que eso funcione. Sin embargo, dije, bueno, voy a España y si no me pongo de pie, yo regreso y me aplico la eutanasia en Suiza o en donde sea posible hacerlo, ¿no? Porque aquí no era legal. Y
lo comuniqué a la familia, obviamente sin la posibilidad de discutirlo, porque creo que es una decisión absolutamente personal. Creo que si bien, si bien no somos solos en el mundo y tenemos que también hacer partícipes de nuestras decisiones a otras personas, por ejemplo, con mi esposa yo lo he conversado. eh, eh, no es que esté de acuerdo, pero, pero ha decidido acompañarme hasta el último, tal como lo juró en el altar, y así lo vamos a hacer. ¿Mm? Eh, Justamente por eso, pues, se nos han presentado una serie de conflictos que yo creo que pueden ser naturales por el dolor a nivel familiar, pero, pero la decisión estaba tomada. Eh, yo también me esperancé mucho en las posibilidades que me vendían. Eh, Nos vendieron mucho humo. Hemos sido víctimas directas de, lastimosamente, poder ver que en la medicina hay muchísimo comercio inescrupuloso y hemos sido víctimas de eso y víctimas que hemos pagado muy caro, un precio muy alto. Y no me imagino cómo puede atravesar una circunstancia así alguien que no tiene eh, posibilidades o familia que le apoye. Debe ser muy duro, pero muy aparte de eso, yo pienso que creo que soy de las personas a las que eh, no les ha afectado tan fuerte la decisión, justamente porque creo que es una decisión tomada de forma muy pensada, muy analítica, de forma muy fría, con cabeza fría, obviamente con el dolor que, la, que irme me provoca, eh, pero sin embargo estoy seguro de que voy a estar más tranquilo, voy a estar en paz, seguramente voy a caminar, ya no voy a estar con dolor y pues a quienes quedan aquí pues yo espero que el dolor se convierta en alegría. Eh, Básicamente porque yo he vivido mi vida así, con felicidad, y entonces sería chévere que quienes quedan se queden con ese recuerdo mío. Es decir, de alguna forma es como que siente que no tiene pendientes, pero la justicia sí se queda con un pendiente con usted. ¿Qué siente respecto a eso? Realmente en este punto eh, creo que creo que no le he dado importancia últimamente, pero sí es terrible ver cómo funciona el aparato estatal, el aparato de justicia. Peor aún cuando alguien conoce cómo funciona, cómo se manejan las cosas por dentro. Siendo abogado, mi papá es abogado, es quien está manejando el proceso por parte mía, eh, y ver cómo se demoran las cosas, cómo manejan con una desidia impresionante. Nosotros sin tener que haber hecho averiguaciones, pues eh, hemos descubierto que esto fue un error de los sicarios. Los sicarios lastimosamente se equivocaron. Habían muchas coincidencias, muchas casualidades. El color del carro, la marca del carro, las placas eran prácticamente las mismas. Los sicarios únicamente debieron pedirme mi cédula para asegurarse. Eh, a breves rasgos, pues la placa de mi auto en el que me atentaron era de placas GSD, y el auto al que debían atentar era de placas GSO. Ambos terminaban en 4, Concho de Vino, la misma marca, el mismo modelo, de la misma urbanización.
una torpe casualidad. Y la información la hemos dado a la Fiscalía y sin embargo, Fiscalía sigue con las manos en los bolsillos. Espero que en algún momento esto se resuelva, sobre todo para dar tranquilidad a quienes quedan atrás del proceso. ¿Sí? ¿Cómo está ahora mismo su solicitud? ¿Cuándo la ingresó y qué es lo que se ha hecho al respecto? Porque, por ejemplo, en el caso de Paola Roldán, que fue quien impulsó, quien logró que este derecho se asista a las personas que lo requieran, pues al final del día ella falleció y no no de la forma en la que ella pues quería hacerlo. Así es. Bueno, afortunadamente la solicitud la ingresé yo a inicios de mes, si no me equivoco, el 4 de julio. El día de ayer precisamente me notificó la Secretaría Técnica del Comité Interdisciplinario. Esta es una secretaría designada por el director general del IES y está conformada por la dirección técnica del HCAM, del Hospital Carlos Andrade Marín. Esta secretaría se encarga de revisar el cumplimiento de formalidades básicamente. Las formalidades están establecidas en el reglamento y entonces es muy puntual lo que debe revisar. Obviamente se han demorado porque es mucha la gente que participa en esta secretaría técnica, debe revisar de una en una. Y además nos han pedido las disculpas correspondientes porque es un proceso obviamente nuevo. Están tratando de manejarlo lo más ágil posible porque saben que atrás de eso hay siempre un drama, pero bueno, lo han atendido diligentemente. Con la notificación que he recibido el día de ayer, yo tengo que presentar mi ratificación, que la presentaré en estos días. Luego de eso el comité tiene que evaluar el aspecto clínico. Para eso tiene toda mi información, mi epicrisis, mis imágenes, los informes médicos. Entonces, una vez que evalúen eso, tienen que emitir una nueva resolución en la que van a aprobar, Dios quiera, pues la aplicación del procedimiento de la eutanasia y yo tengo 10 días para ejecutar esa resolución. Si no la ejecuto, pues queda insubsistente y yo puedo presentar una nueva solicitud. Pero naturalmente yo ratificaré y me someteré al procedimiento lo antes posible. ¿Cumple con todos los requisitos? ¿Usted considera que sí cumple todos los requisitos? Definitivamente, tanto desde la parte legal, documental, hasta como por la parte clínica. Tengo una calificación del 98% de discapacidad física que realmente el 2% que me han calificado como capacidad no me sirve de nada. Afortunadamente, incluso el reglamento, valga decirlo, pues prevé la posibilidad de que incluso quien estuviera en estado de coma pueda ser representado para el procedimiento, pero afortunadamente yo estoy en pleno uso de mis condiciones mentales y pues he sido yo quien ha impulsado el proceso ante el IES. Yo he realizado la solicitud, yo he gestionado mis informes médicos, me he encargado de presentar todo ante el IES directamente, únicamente por el hecho de que no quiero que el peso de esto recaiga sobre nadie o que quede algún remordimiento por responsabilidades. Entonces he sido yo quien, a pesar de mi situación, pues me he dado modos y pues he logrado hacerlo, ¿sí?
¿Qué le diría usted a quienes están analizando el caso? Porque también este país, durante la discusión del derecho a la eutanasia, tuvo muchas voces, incluso de personas, digamos, formadas en derecho y demás, que por otros asuntos que tienen más que ver con lo religioso y demás, no están como de acuerdo con la eutanasia. Dentro de este comité, ¿hay garantías de que todas las personas actúen de forma, digamos, técnica y ética? Comprendería y esperaría que sí, realmente. No tendría sentido que formara parte del comité alguien que no estuviera a favor. El comité es interdisciplinario, obviamente forman parte de médicos, pero también forma parte de un abogado y también un miembro de la sociedad civil. No sé cómo es la integración en sí del comité, quien designa, por ejemplo, al integrante de la sociedad civil, pero en todo caso, creería y esperaría que pues quienes decidan esto, en cuyas manos esté la decisión de esto, pues sean personas que no estén en contra, no presenten oposición. Y a todos quienes estén atravesando una situación similar o a quienes se resistan a creer que la eutanasia es una posibilidad, pues yo les diría que lo más importante a evaluar es la calidad de vida. Creo que bajo ninguna circunstancia eso es negociable. La calidad de vida depende únicamente de cada persona. Cada uno tenemos una distinta percepción de la calidad de vida, porque obviamente hemos crecido de distinta forma, tenemos distintos gustos, distintas aficiones, y en función de eso, pues he tenido una calidad de vida magnífica. Se ha visto, pues obviamente paralizada desde hace 2 años por lo que me pasó, pero mientras duró fue excelente, sí. Muchísimas gracias, Renato. Entiendo que igual esto no deja de ser algo complejo, algo difícil, aunque haya sido muy bien pensado, pero sin duda estamos de acuerdo en que la vida debe ser digna y debe estar en la decisión de cada una de las personas, pues el momento en el que esto cambia, poder decidir. Así es que gracias. No sé si quiera dejarnos algún mensaje adicional. Muchísimas gracias, Sofi. Pues simplemente recalcar como mensaje final lo que indiqué antes. Hay que pensar en la calidad de vida de la persona que está sufriendo, en el dolor que puede tener, en cuántas malas noches puede tener por dolor, por sufrimiento, no solo sufrimiento físico, sino del alma, porque obviamente una situación así también te parte el alma. Y pues recordar lo bueno, recordar las buenas cosas, recordar los buenos momentos que vivió la persona. Yo he disfrutado mucho y espero que me recuerden por eso, porque mi vida ha sido feliz. Un tema fuerte, un tema duro, y ya está Gaby Cruz con nosotros precisamente para comentarlo y leer algunos de los mensajes que nos envían nuestros amigos y amigas. Así es, buen día mi Sofi, buen día amigos y amigos de las Warmis. Pues sí nos comentan ya a través de YouTube, por ejemplo Luis Guerra nos dice por el derecho a la eutanasia, por el derecho de viajar a la eternidad en paz, y también dice que pues aquí se nos fue así: celebro su decisión jamás entendida por un Estado roturado por la injusticia social. Y estos son algunos de los mensajes. Elsa Landeta también nos dice: felicito al Señor haber tomado la decisión de partir de este mundo sin tanto dolor. Pienso que tenemos derecho a la vida, pero también deberíamos tener derecho a partir sin dolor. En mi casa se ha hablado de la eutanasia, nos hemos puesto de acuerdo que de ser necesario la solicitaríamos. Aquí algo que Renato nos decía, y es que claro, hay una solicitud en su caso que es
de su parte voluntaria, y también hay otra en la que pues la persona no puede expresar su consentimiento, pero debe haber hecho un testamento en el que dé cuenta de su voluntad, ¿no? Y pues ya lo deje notificado a sus familiares. Así es. Nargis Narváez también dice qué tristeza, porque es el nuevo Ecuador de la injusticia, recordando qué es lo que le ocurrió y el motivo por el cual está también tomando esta decisión, ¿no? Y también dice Henry Gómez, mis respetos al Señor, qué voluntad, mi admiración, le acompaño en su pedido. Yo también lo haría, dice Henry Gómez, también considerando que no es una decisión fácil. A veces uno piensa que hablando esto es la decisión más fácil de la vida. Realmente no, y son personas que también tenían toda una vida por delante como todos nosotros, y que estas circunstancias llevan a tomar decisiones muy duras y dolorosas. Así es, Renato también mencionaba que él tomó la decisión al día siguiente, o sea, en el momento en el que recuperó la conciencia tras este atentado y se vio ya en una circunstancia en la que no podía moverse, ¿no? Rosa María Cortés también dice que fuerza, mi abrazo, ojalá algún día podamos sentir que la justicia es para todos, que Dios te bendiga, le dice Rosario Pacheco también. Me da tristeza la decisión, ¿no? Pero respeto, solo le pido a Dios que también dice que Dios nos ama y que Él propone una vida nueva, sin dolor, y nos restaura. Bueno, no está muy claro el mensaje, pero gracias también, querida Rosario, por acompañarnos y por dejarnos acá ese mensaje. Y bueno, aquí Dani Fénix también dice, lamentable, simplemente sin palabras, pero lo indignante es pues este incremento de la criminalidad, del posicionamiento del crimen, que se lo debemos a estos últimos gobiernos, nos menciona Dani Fénix. Así es, bueno, son algunos de los mensajes. Gracias a quienes entienden también la decisión, lo doloroso que es también para esta familia en este caso, ¿no? Qué fuerte esto, qué difícil afrontarlo, también muy duro. Raúl Ricaurte, creo que para la familia de Renato también, pues les debemos muchísimo respeto, ¿no? Al tomar esta decisión, y pues a este comité interinstitucional también, que sepa abordarlo con todos los temas técnicos que deban ser analizados para que pues se cumpla en este caso la voluntad de Renato. Son las 9:56. Bueno, nosotros seguimos con más notas, más noticias. Gracias a quienes están en contacto. La mañana del 30 de julio a las 7:30, Matías Benavides, un ciclista amateur, fue impactado por detrás mientras circulaba por la avenida Simón Bolívar. Esto le provocó una fuerte lesión en su columna, y su familia pide ayuda para dar con el paradero de los responsables, porque están afectando también a la vida de este joven. Debemos decirlo, lo conocemos desde nuestro barrio y nos ha dolido mucho también esta noticia, así que tenemos más información con nuestra compañera Jessica Almeida. Y él lloraba el dolor y decía que un carro le pegó por atrás. Él es Gonzalo Benavides, quien pide ayuda para encontrar a los responsables del accidente que sufrió su hijo de 27 años, Matías Benavides, un ciclista amateur que en la mañana del miércoles 30 de julio a las 7:30 fue alcanzado por un vehículo mientras pedaleaba solo por la avenida Simón Bolívar. Se dirigía a circunvalar el intercambiador de la Interoceánica para otra vez bajar por la Simón Bolívar y subir por Guápulo. Pero en medio camino, un auto lo impactó por detrás y sus familiares recibieron la notificación por medio de un dispositivo llamado Garmin, que aparte de permitir ver la ruta del ciclista, alerta en caso de accidentes. Y mi hermana le llamó inmediatamente a Matías y solo escuchó gritos de dolor, de queja. Y ahí le encontré a mi hijo ahí botado. Estaba un policía metropolitano intentando llamar una ambulancia, pero no había nada, ninguna respuesta. No había ni una ambulancia, nada, nadie que le pueda ayudar. El accidente dejó a Matías con una fractura en la vértebra dorsal y deberá permanecer en cama 6 semanas para recuperarse. Chef de profesión, también deberá detener su emprendimiento, pues no podrá cumplir con los pedidos que se tenían planificados. Mucha la pérdida, que más sentimental, ¿no? Es mucho dolor, mucha impotencia, porque saber que hay gente que en la calle hace daño y puede dejarle ahí botado como cualquier cosa y irse, y a la buena de Dios. En buena hora llegué yo y se pudo socorrer. La familia Benavides solicita cualquier tipo de información que ayude a identificar al conductor responsable, con el fin de que este hecho no quede impune. Si cuentas con datos que permitan dar con su paradero, comunícate al 098-402-3251. Reportó para Radio Pichincha, Jessica Almeida. Es un poco de lo que pasa en nuestro país, ¿no?
arrollas a alguien, lo dejas mal herido y te vas. Qué fácil. Sí, así es, y realmente nos solidarizamos mucho, como lo decimos, Matías es nuestro vecino de aquí, siempre lo vemos también, van en grupo de ciclistas, con todo el equipo, ellos sí son súper seguros al respecto y pues en este momento sí están reclamando por esta negligencia, que más que negligencia en verdad es una inhumanidad, como bien lo dijo Sofi, dejar arrollado a un ciclista en la vía y darte a la fuga y sin saber cómo está la vida de esta persona, así que es muy lamentable lo que están pasando en esta familia, como ya mencionaba nuestra compañera, también se ve afectada la economía de esta familia por esta circunstancia, así que les mandamos un fuerte abrazo y estamos también muy pendientes de este caso. Así es, si es que tienen alguna pista para poder dar con el responsable también, ahí estaba la nota que la vamos a colgar ahora mismo en nuestras redes sociales. 9:59 también, el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca ha cuestionado al gobierno de Daniel Noboa, al que acusa de promover intereses millonarios vinculados al proyecto minero Loma Larga en la zona de Quimsacocha. La organización comunitaria denunció que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, estaría deslegitimando los estudios de técnicos de etapa EP. Vamos a ver la nota. El Cabildo Popular por el Agua de Cuenca respondió con dureza a las recientes declaraciones de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien habría acusado a la empresa municipal Etapa EP de mentir respecto al informe técnico que advierte sobre los graves impactos del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha. ¿Quién miente? Comienza el comunicado publicado este 31 de julio en redes sociales. La organización rechaza lo que califica como una escandalosa ignorancia de la ministra y la acusa de actuar con una actitud autoritaria y despreciable sin presentar evidencia que desvirtúe el informe técnico elaborado por Etapa. El documento resalta que Cuenca es referente nacional en cobertura de agua potable y tratamiento de aguas residuales gracias al trabajo de décadas de Etapa y la defensa histórica de las fuentes hídricas por parte de sus habitantes. En ese contexto, el Cabildo enfatiza que la empresa pública emitió un estudio técnico-científico contundente que advierte sobre los daños irreversibles que provocaría el proyecto minero en la provisión de agua para la ciudad. El gobierno de Daniel Noboa tiene millonarios intereses en la explotación del proyecto Loma Larga, denuncia el comunicado, al tiempo que asegura que la verdadera mentira proviene del Ejecutivo, no de los técnicos de TAP. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para ustedes Gabriela Espinosa. Mi Gaby, estamos ya de vuelta con más temas aquí en nuestro programa en Radio Pichincha. Así es, y bueno, ahora queremos cambiar de tema y ya nos acompañan en cabina nuestros siguientes invitados, Francisco Parra, director ejecutivo de Climate Tracker en América Latina, y Esteban Tavera, coordinador de programas en Colombia, también de la misma organización. Ambos son figuras clave en esta formación de periodistas y también la generación de investigaciones rigurosas para enfrentar el desorden informativo que rodea al cambio climático y la transición energética. Bienvenidos, muchísimas gracias, Francisco. Pues tiene amplia experiencia como periodista especializado y Esteban también un enfoque en derechos humanos y conflictos socioambientales, así es que bueno, queremos tener esta visión profunda de cómo operan estas narrativas de desinformación y cómo podemos también desarrollar herramientas prácticas para una cobertura periodística más precisa y más efectiva, y yo creo que también hablándole a nuestras audiencias, pues el saber cómo pueden comentar, opinar, compartir estos temas, así es que pues gracias por comentarnos y pues estar acá para contarnos un poquito sobre estas capacitaciones que van a tener durante estos días, ¿no? Para saber cómo opera la desinformación climática, el negacionismo, bueno, pueden explicarnos un poquito la diferencia entre estas estrategias, ¿no? Que es fundamental para los periodistas, comunicadores y también para las audiencias. Y por favor, se me olvidó preguntar quién es Francisco y quién es Esteban. Ahí está bien en el GC, yo soy Francisco. Ah, perfecto. Muchas gracias por recibirnos, Gabriela y Sofía. Empecemos, por favor, respondiendo un poquito a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo opera la desinformación climática? Sí, tal vez primero lo que podríamos precisar es qué es lo que entendemos nosotros por desinformación asociada a cambio climático, porque es un tema que sin duda todas las audiencias, todo el mundo ha escuchado de las fake news, ¿no? Algo que ya todo el mundo habla. Y aplicado particularmente a cambio climático, nosotros lo entendemos como aquellos discursos que buscan discurso con contenido inexacto, manipulado, engañoso, que es creado, que es presentado, que es difundido con la intención de deliberada, de cierta forma manipular o de quitarle la relevancia que tienen las acciones para enfrentar el cambio climático.
aquí otra nota de contexto. Nosotros quisimos abordar la desinformación aplicada a la transición energética porque existe un consenso científico de que el cambio climático es causado por la emisión de gases de efecto invernadero, producto de la explotación de combustibles fósiles, y que la principal forma de enfrentar el cambio climático es precisamente realizar una transición energética. Hay un consenso científico y hay un consenso político establecido en la COP28 en Dubái hace un par de años, donde los 190 países agrupados en la COP establecieron una transición justa, ordenada y gradual para alejarse de los combustibles fósiles. Va a tomar tiempo, sin duda, pero es una transición hacia las energías renovables. Entonces, ahí es donde nosotros quisimos entrar a revisar esos discursos que buscan ya no negar el cambio climático, ya no negar que exista el cambio climático, que es un fenómeno que se dio mucho en Estados Unidos, pero realmente no se dio mucho en nuestros países de América Latina, pero que son discursos que buscan retrasar las acciones para enfrentar el cambio climático, particularmente la transición energética, como manteniendo la promoción hacia los combustibles fósiles, llámese gas, llámese petróleo, llámese carbón. Bueno, aquí también ustedes mencionan este enfoque también que se da de la información o desinformación en los medios. En ese punto, Esteban, ustedes hablan de este desorden informativo, ¿no? Como este concepto central. ¿Cuáles son estos elementos que ustedes han encontrado, ¿no? De este desorden a través de los medios, y cómo influye también, ustedes ya medio también lo mencionó Francisco, en esta percepción pública acerca del cambio climático y esta transición energética? Sí, gracias, Sofía y Gabriela. Miren, a veces puede sonar un poco extraño o lejos de nuestra realidad el término transición energética. Desinformación de la transición energética, y bueno, ¿y eso qué es? Eso sí se habla tanto en los medios. Miren, la verdad es que todo el tiempo estamos expuestos a información sobre energía. Todo el tiempo nuestros medios están informándonos sobre el petróleo, cosas tan básicas como cuánto sube, cuánto baja, cuál es la participación del petróleo en el PIB, por qué es importante o no tener hidroeléctricas funcionando, la participación de las térmicas, las crisis energéticas, los negocios entre países para venderse energía. Es decir, todo el tiempo estamos expuestos a conversaciones sobre energía. Entonces, hablar sobre transición energética no es una conversación que viene de muy arriba ni nada. Estamos todo el tiempo escuchando discursos, escuchando noticias, hechos que tienen que ver con esto. Cuando nosotros hablamos de desorden informativo, nos referimos a que en los medios actualmente la discusión sobre temas energéticos y sobre temas climáticos está generando unos patrones de comportamiento que lo que hace es que manda unos mensajes para que las personas cada vez tengan, se supone, más elementos, pero esos elementos lo que hacen es dudar de las acciones que hay que hacer frente al cambio climático. En el caso particular de Ecuador, por ejemplo, nosotros pudimos ver que se conjugaron ciertas coyunturas, la consulta popular alrededor de la explotación petrolera en el Yasuní, la crisis energética y la campaña presidencial, y en esos momentos se habló muchísimo sobre petróleo, se habló muchísimo sobre energías renovables, se habló muchísimo sobre gas, y un poco lo que pudimos encontrar es que hay como dos grandes universos de discursos alrededor de esto. Por un lado están las conversaciones que buscan promover los fósiles, defender la explotación de fósiles sin necesariamente engañar, confundir o desinformar, y en el otro universo está ya la desinformación como tal, que como lo decía Francisco, hemos encontrado que ya no necesariamente se basa en negar la importancia de la transición, sino en buscar argumentos cada vez más sofisticados para que la transición se demore. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, cuando en el caso de la crisis energética encontramos muchísimos argumentos que lo que decían era, miren, las renovables, incluyendo la hidroeléctrica, la hidroenergía, que es una renovable pero convencional, las renovables no nos dan garantía de estabilidad en el tiempo, porque dependen del clima. Por ejemplo, la energía solar solo puede generar cuando hay sol, la hidroeléctrica solo genera cuando hay agua. En cambio, los fósiles no. Los fósiles pueden estar todo el tiempo generando. Ese tipo de argumentos lo que nos dice es, miren, sí, puede que el cambio climático sea una cosa muy importante y muy grave, que tiene consecuencias ya directas,
pero todavía no es necesario que cambiemos a las fuentes de energía renovables porque todavía no nos dan seguridad. Entonces, ese elemento, por ejemplo, es muy reiterativo. Ahora, una de estas narrativas que ustedes dicen retardistas que abordan el gas como combustible de la transición, ¿qué evidencias han encontrado sobre la promoción también de este tipo de narrativas y cuáles son los actores principales detrás de ellas? Sí, nosotros podemos decir en base al estudio que realizamos, que es un análisis que se realizó en 8 países de la región. Ecuador fue uno de esos 8 países, donde analizamos básicamente contenido en los medios de prensa, que el retardismo, y particularmente dentro de esa narrativa retardista, hay una temática que nosotros clasificamos como el gas como combustible de la transición, que es la primordial en todos los países, y Ecuador ahí no es la excepción, aunque también por el mismo caso del Yasuní, el tema del petróleo estuvo muy fuerte ahí. ¿Quiénes son los actores? Principalmente los actores de la industria, quienes promueven esta narrativa, y también los actores de los gobiernos. Y en el caso de Ecuador tuvimos como al gobierno defendiendo derechamente, por ejemplo, la explotación del Yasuní. Y a mí me gusta mucho cuando me toca hablar de la investigación del caso en particular de Ecuador, porque esas coyunturas políticas nos dicen mucho de cómo ante escenarios de polarización se pueden tergiversar ciertos argumentos para lograr mantener esta dependencia con los fósiles que tenemos. Y doy un ejemplo muy concreto. Un argumento que se dio acá fue y lo difundían como columnistas, expertos, etcétera, de que Perú iba a sacar el petróleo que Ecuador no sacaba del Yasuní. Y eso para nosotros es un ejemplo perfecto de una tergiversación, de una manipulación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia de que eso sea ni siquiera técnicamente posible. O sea, la distancia lo hacía como imposible, y salieron como expertos hablando de que eso no tiene ningún sentido. Ese es, por ejemplo, un argumento que busca tergiversar, manipular, ¿no? Como para el fin de mantener el fósil. Y Esteban, hablando ya acerca del ejercicio periodístico, ustedes también mencionan estas estrategias, acciones ya para enfrentar la desinformación. ¿Cuál considerarías tú que es la herramienta más efectiva para un periodista que busca justamente reducir esta exposición a la desinformación, y también que los ayuda a contextualizar mejor, ¿no? De una manera más efectiva la noticia sobre todos estos temas, ¿no? Cambio climático, temas energéticos. Sí, ahí hay un dato muy importante que yo quisiera dejar muy claro, y es que la principal fuente de desinformación en Ecuador son los llamados expertos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando a ti te dicen que un experto te va a hablar y te citan una universidad o un estudio, tú como que bajas la guardia frente a si me va a mentir o no, porque un poco tú recibes eso como un experto. Cuando te dicen un político te va a hablar, ahí tus sesgos empiezan a poner filtros y demás. Cuando dicen un experto, tú bajas un poco la guardia. Bueno, los expertos son los principales desinformantes, y cuando uno mira quiénes son los expertos que llegan a los medios, pues muchos de estos expertos han estado vinculados a las industrias, han estado vinculados a los negocios asociados a esto. Entonces, una herramienta fundamental para los periodistas es justamente el periodismo, y dentro del periodismo hay una cosa que yo creo que es importante decirla, y es que ya está absolutamente recogido del panorama periodístico esta idea de que tiene que haber dos campanas, de que tiene que haber siempre una postura a favor y una postura en contra. Esa postura o esa premisa no aporta nada en sentido periodístico, no aporta nada a nivel informativo y no aporta nada a nivel de ningún tipo. Yo no tengo que tener a una persona que niegue el cambio climático para poder entrevistar a alguien que me explique la necesidad de la transición energética. Entonces, ese es como el primer sesgo que debemos quitarnos los periodistas. No es necesario, no aporta nada periodísticamente tener a personas que niegan el cambio climático o que directamente están en contra de eso. Otra de las herramientas que nosotros hemos identificado que pueden servir a los periodistas es como contar esta información en contexto, es decir, siempre hay un contexto que nos aporta elementos para decir de dónde viene un discurso, cómo se conforma, por qué, cuáles son los intereses que hay en juego, y eso es muy importante. Quizá Francisco pueda darnos alguna otra recomendación. Sí, justamente nosotros desarrollamos este documento que no sé si se ve. Sí, acá está la cámara. Perfecto, que es nosotros realizamos la investigación, que es un análisis de medios, como lo llamamos, de
cómo opera la desinformación en transición energética en estos 8 países, pero también realizando esa investigación, analizando los medios, identificando cómo se construyó, por ejemplo, cómo se citó a la fuente, cuál es la información de contexto que dio el periodista para citar esa fuente. Nos encontramos también en ciertos casos, no era la mayoría, era, si no me equivoco, el 20, más o menos el 20% de las notas que contenían desinformación, contenían información que permitían a la audiencia darle cierto contexto a ese mensaje desinformante. Y aquí también hay algo muy importante. Nosotros somos periodistas también, o sea, nosotros trabajamos en medios, conocemos el rubro, y en ningún caso nuestra intención con esto es decir algo como no puede existir desinformación en medios. ¿Por qué? Porque la desinformación proviene de fuentes importantes, en muchos casos proviene de presidentes. Uno no le puede decir al periodista no vaya y no cubra lo que diga el presidente, no tiene que hacerlo. Uno lo que le puede decir al periodista es incorpore información de contexto que permita a la audiencia entender que lo que le está diciendo esa fuente es un mensaje desinformante. Y esa creación de mapas de actores desinformantes también sirve como herramienta para ayudar a los periodistas a entender mejor pues cómo funcionan las redes de desinformación y a contrastar de forma más crítica. Claro, de todas maneras. Una de las recomendaciones que tenemos acá, nosotros básicamente agrupamos 5 como categorías de recomendaciones para periodistas, es precisamente investigar, hacer ese mapeo de actores, de roles, de quién es este experto que me está hablando. Pasa mucho también que con el tema de los expertos, que hay muchos expertos que son expertos en petróleo, y está bien, o sea, no negamos que sean expertos en petróleo, tienen doctorados en petróleo. Hay carreras académicas, profesionales dedicadas a los fósiles. Pero cuando hablamos de transición energética, no necesariamente son expertos en transición energética. Y ahí es donde por ahí planteamos de que, se puede complementar el trabajo periodístico con alguien más. Se puede complementar con contexto científico, con otras versiones. Y hay otro elemento que creo que es fundamental, y es que las discusiones sobre energía en los medios están muy concentradas en las secciones de economía, y casi que la fuente energética está asociada a los periodistas de economía. Aquí es algo muy importante, la energía va a seguir siendo un tema de la economía, porque hay dinero ahí, hay negocios, etcétera. Ahora, la recomendación a periodistas, colegas, es no solamente mirar la economía en el corto plazo, porque muchas veces hay mucho contenido frente a, bueno, y si Ecuador deja de explotar petróleo, ¿eso cómo va a impactar su PIB y cómo va eso a impactar los planes sociales y demás? Bueno, eso es una mirada a corto plazo de los efectos de la explotación petrolera. Si uno lo mira a largo plazo, ¿cuánto va a costar explotar ese petróleo en ese territorio? ¿Cuánto va a costar en el sistema general de seguridad social? ¿Cuánto va a costar la salida de esa petrolera de ese lugar, y cuando las personas tengan que dedicarse a otra cosa, eso cuánto va a costar también? Es decir, ampliar un poco la mirada de que la economía no se resuelve solo en 4 o 5 años venideros, sino que la economía también es un proceso a largo plazo. Y que ya lo hemos visto, porque tenemos experiencias pues terribles con petroleras como Chevron, por ejemplo, el daño que han causado a comunidades, esta disputa también que hay por los territorios, ¿no? Que ahora mismo estamos viendo también, bueno, con temas de minería y demás, pero digamos todo está conectado, Gaby. Así es, y también conocer frente a estas narrativas, ¿no?, dominantes que existen, estas fuentes de desinformación, ¿cuál sería también el mensaje de ustedes para aquellos periodistas que están interesados en estos temas ambientales, que quieren hacerle frente a esta desinformación? ¿Cuáles serían estos primeros pasos que les recomendarían ustedes? Y también a las audiencias, ¿no? ¿Cómo buscar estas fuentes reales de información y, como ustedes dicen, no sesgadas, no polarizadas, sino abrirnos más a otro tipo de fuentes? Sí, yo creo que el gran resumen de nuestras recomendaciones para los periodistas es la recomendación más simple posible, que es ejercer el periodismo en toda su potencia. ¿Y por qué lo decimos así? Porque el periodismo entrega todas las herramientas que le permiten a uno enfrentar la desinformación. Uno puede contrastar fuentes, uno puede ofrecer contexto, uno puede dar datos científicos, uno puede no quedarse con solo un discurso, y eso es simplemente aplicar como la base del periodismo. Esto
nosotros sabemos que puede sonar muy difícil hacerlo en contextos muy precarizados en los que opera el periodismo hoy día en América Latina, donde hay poco espacio, hay trabajos mal pagados, hay renglones limitados para escribir y a veces hay órdenes también editoriales. Entonces, la recomendación más básica ahí para el periodista es como paso a paso, como simplemente ante un discurso que puede ser desinformante, un dato, 2 datos, 3 datos de contexto pueden hacer la diferencia para que la audiencia comprenda eso. Y también para quienes están en posiciones más directivas, más editoriales de los medios, nosotros siempre promovemos que todas estas temáticas de cambio climático, de transición energética, son muy complejas. No son tan fáciles de abordar. Y eso requiere una formación constante, requiere aprender y entender de que a veces no se sabe todo y hay que ir ampliando los conocimientos que uno tiene. Y ahora la pregunta es cómo hacer todo esto sin arriesgar la vida, porque también hay un tema ahí complejo que además está tocando nuestros países, nuestra región, donde están estas grandes industrias, y por otro lado también conexiones luego con crimen organizado. Acá cuando hablamos también de energía o recursos naturales también que se están explotando, como el tema minero, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? Bueno, todo esto lo van a hablar en el taller Periodismo como Antídoto que hacemos frente a la desinformación sobre la transición energética. Entiendo que ya no hay cupos porque le hice clic al link y ya estaba copado, pero bueno, es importante pues de pronto tener o saber cómo llegar a quienes están trabajando en capacitaciones y demás, ¿no? Para periodistas o para la comunidad. No sé si quieren dejarme por ahí alguna pista, algunas coordenadas para ubicarlos. Bueno, nosotros todos estos materiales nosotros los tenemos disponibles para todas las personas que quieran acceder a ello. Tenemos guías sobre desinformación, tenemos guías específicas sobre cobertura de transición energética y aún más específicas tenemos guías, por ejemplo, para cubrir el gas fósil. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web www.climatetrackerlatam.org. En nuestras redes sociales estamos como Climate Tracker y nos pueden encontrar ahí. Tenemos también muchos recursos y muchas ideas para cubrir este tema. A veces muchos colegas piensan que cubrir energía es un asunto muy especializado o es un asunto exclusivo de medio ambiente, es un asunto exclusivo de economía, y no, las discusiones sobre energía están en todo. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, coberturas que enlazan, por ejemplo, el Super Bowl en Estados Unidos, un evento deportivo, con, cómo se está creando la energía para sostener este tipo de cosas. Es decir, desde el deporte, el trabajo, la vida social, la cultura, se puede abordar este tema y se puede eludir la desinformación. Entonces ahí les esperamos en nuestras redes sociales, en la página. ¿Y dónde más, Fran? Y hoy estaremos con quienes se inscribieron, porque lamentablemente los cupos son limitados, pero estaremos hoy y mañana aquí en Quito con quienes se inscribieron, el miércoles en Guayaquil también. Y si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nosotros siempre estamos ofreciendo este tipo de eventos, este tipo de capacitaciones. Realizamos convocatorias con becas para periodistas también, porque nos interesa fortalecer el discurso público en torno a las temáticas de cambio climático y transición energética. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Parra y a Esteban Tavera de Climate Tracker, con quienes hablábamos de este importante tema, ¿no? Acerca de las fuentes de información, desinformación en temas tan importantes como el cambio climático y transición energética. Muchas gracias. Nosotros ya nos vamos a despedir y les vamos a dejar con esta nota que, también todo está conectado, decimos, ¿no? La asambleísta de ADN, Valentina Centeno, indicó que el proyecto Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales servirá para golpear las economías criminales y los flujos irregulares de capital, que en muchos casos utilizan a las fundaciones para financiar grupos de delincuencia organizada, minería ilegal o para financiar paralizaciones o movilizaciones violentas en contra del gobierno y del Estado. ¿Están en riesgo las fundaciones y organizaciones no gubernamentales en el país? Esa es la pregunta que nuestro compañero Edison Paucar trata de resolver. ¿Se pueden disolver las organizaciones sociales si participan en protestas contra el gobierno? Con el nuevo proyecto conocido como Ley de Fundaciones, que fue enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea, algunas cosas cambian. La asambleísta Valentina Centeno afirmó que el proyecto de ley busca enfrentar economías criminales y aquellas que presuntamente financian movilizaciones en contra del gobierno. O para financiar paralizaciones o movilizaciones violentas en contra del gobierno y del Estado. ¿Pero qué dice la ley al respecto?
El proyecto plantea que las organizaciones podrán ser disueltas si atentan contra el orden público o la seguridad del Estado. La norma menciona que si una organización pone en riesgo el interés público, la seguridad, la salud o los derechos de las personas, será disuelta. Es decir, si una organización cierra una calle como forma de protesta, ¿podrá ser disuelta? Eso de que se va a considerar el orden público, la seguridad del Estado relacionado a si se sanciona o no a determinadas organizaciones, por supuesto también es subjetivo. Y me parece que deberían haber causales concretas. Aunque la ley no ha sido aprobada, ya se abren varias preguntas. Si quieres conocer este y otros detalles, no te olvides de visitar radiopichincha.com.